Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaja al Mundo en 80 días de Willy Fogg, en la que vamos a seguir en el capítulo 34 de Gulliver. No sé si lo dije. Phileas Fogg estaba preso. Lo habían encerrado en la aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche, aguardando su traslado a Londres. En el momento de la prisión, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mistress Ouida, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba, pero Picaporte se lo explicó. Mr. Fogg, ese honrado y valeroso gentleman a quien debía la vida, estaba preso como ladrón. La joven prestó contra esta acusación su corazón. Se indignó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix había detenido a un gentleman porque su deber se lo mandaba, fuese o no culpable, la justicia lo decidiría. Y entonces ocurrió a Picaporte una idea terrible, la de que él tenía la culpa, ocultando a Mr. Fogg lo que sabía. Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado, ¿por qué no se lo había revelado a su amo? Advertido quizás hubiese dado a Fix prueba de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso no hubiera conducido a sus expensas y en su seguimiento a ese malaventurado agente a poner bien suelo de Reino Unido. Al pensar en sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos. Daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza. Mientras Ouida y él se habían quedado a pesar del frío bajo el peristilo de la aduana, no querían ni uno ni otro abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a Mr. Fogg. En cuanto a estaba bien y perfectamente arruinado, y esto en el momento en que iba a alcanzar su objetivo. La precisión lo perdía sin remedio. Habiendo llegado a las 12 menos 20 a Liverpool el 21 de diciembre, tenía tiempo hasta las 5:45 para presentarse en el Reform Club, o sea, 9 horas y 15 minutos, y le bastaban 6 para llegar a Londres. Quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana habría visto a Mr. Fogg inmóvil y sentado en un banco de madera, imperturbable y sin cólera. No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no lo había tampoco conmovido, al menos en apariencia. Habríase formado en él una de esas iras secretas, terribles, porque están contenidas y que solo estallan en el último momento con irresistible fuerza. No se sabe, pero Phileas Fogg estaba calmoso y esperando. ¿Qué? ¿Tendría alguna esperanza? Creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró detrás suya. Como quisiera, como quiera que sea, Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada tenía una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible, y para quien no podía leer en su conciencia se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado, y en el caso de ser ladrón estaba perdido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable. Pensaba en huir. Casi pudiera creerse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del
estaba sólidamente cerrada y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje. En la línea que contenía estas palabras: 21 de diciembre, sábado, en Liverpool, añadió, día 80, a las 11:40 de la mañana, aguardo. Y aguardó. Dio la una en el reloj de la aduana. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba 2 minutos. Dieron las 2, suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al Reform Club antes de las 8:45. Su frente se ahogó ligeramente. A las 12:33 se escuchó ruido fuera y un estrépito de puertas que se abrían. Se oyó la voz de Picaporte y de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió y vio que Mistress Aouida y Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. Señor, dijo tartamudeando, señor, perdón, una semejanza deplorable. Ladrón preso hace 3 días. Vos libre. Phileas Fogg estaba libre. Se fue hacia el detective y lo miró de hito en hito, y ejecutando el único movimiento rápido en que toda su vida había hecho, echó sus brazos atrás y luego, con la precisión de un autómata, golpeó con sus 2 puños al desgraciado inspector. Bien aporreado, exclamó Picaporte. Fix, derribado por el suelo, no pronunció una palabra, pues no le había dado más que su merecido, y entre tanto Mr. Fogg, Mistress Aouida y Picaporte salieron de la aduana, se metieron en un coche y llegaron a la estación. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso para Londres. Eran las 12:45. El expreso había salido 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Habían expreso varias locomotoras, habían impresión varias locomotoras de gran velocidad, pero atendidas las circunstancias del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las 3. Phileas Fogg, después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar, corría en dirección a Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía recorrerse en 5 horas y media, cosa muy fácil estando la vía libre. No hubo atrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres señalaban las 9:10. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un atraso de 5 minutos. Había perdido. Bueno, amigos, seguimos en el capítulo. Terminamos el capítulo 34 y vamos al capítulo 35. Al día siguiente, los habitantes de Savile Row se hubieran sorprendido mucho si les hubieran asegurado que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas estaban cerradas y ningún cambio se había notado en el exterior. En efecto, después de haber salido de la estación, Phileas Fogg había dado a Picaporte la orden de comprar algunas provisiones y había entrado en su casa. Este gentleman había recibido con su vital impasividad el golpe que lo hería, arruinado, y por culpa de ese torpe inspector de policía. Después de haber seguido con planta certera todo el viaje, después de haber destruido 1000 obstáculos y arrastrado 1000 peligros, después de haber tenido hasta ocasión de hacer algunos beneficios, venir a fracasar en el puerto mismo ante un hecho brutal era cosa terrible. De la considerable suma que se había llevado, no le quedaba más que un resto insignificante. Su fortuna estaba reducida a 20.000 libras depositadas en casa de varios hermanos, y las debía a sus colegas del Reform Club.
Después de tanto gasto, aún en el caso de ganar la apuesta, no se hubiera enriquecido, ni es probable que hubiese tratado de hacerlo, siempre siendo hombre de esos que apuestan por punto honor, pero perdiéndola se arruinaba completamente. Además, el gentleman había tomado ya su resolución y sabía lo que le restaba hacer. Se había destinado un cuarto para Mistress Ouida en la casa de Savile Row. La joven estaba desesperada y, por ciertas palabras que Mr. Fogg había pronunciado, había comprendido que éste meditaba algún proyecto funesto. Sabido es, en efecto, a qué deplorables desesperaciones se entregaban los ingleses monomaniáticos cuando les domina una idea fija. Por eso Picaporte vigilaba a su amo con disimulo. Pero antes que todo, el buen muchacho subió a su cuarto y apagó el gas que había estado ardiendo durante 80 días. Había encontrado en el buzón una carta de la compañía del gas y creyó que era tiempo de suprimir estos gastos de que era responsable. Transcurrió la noche. Mr. Fogg se había acostado, pero es dudoso que durmiera. En cuanto a Mistress Ouida, no pudo descansar ni un solo instante. Picaporte había velado como un perro a la puerta de su amo. Al día siguiente, Mr. Fogg lo llamó y le recomendó en breves y concisas palabras que se ocupase del almuerzo de Ouida, pues él tendría bastante con una taza de té y una tostada, y que la joven le dispensara por no poderla acompañar tampoco a la comida, pues tenía que consagrar todo su tiempo a ordenar sus asuntos. Solo por la noche tendría un rato de conversación con Mistress Ouida. Enterado Picaporte del programa de aquel día, no tenía otra cosa que hacer sino que conformarse. Contemplaba a su amo siempre impasible, y no podía decidirse a marcharse de allí. Su corazón estaba apesadumbrado y su conciencia llena de remordimientos, porque se acusaba más que nunca de ese irreparable desastre. Si hubiese avisado Mr. Fogg, si le hubiese descubierto los proyectos del agente Fix, aquel no hubiera probablemente llevado a este a Liverpool, y entonces Picaporte no pudo contenerse y exclamó: «Amo mío, Mr. Fogg, decidme, yo tengo la culpa de...». «A nadie culpo», exclamó Mr. Fogg con el tono más calmoso. «Andad». Picaporte salió del cuarto y se reunió con Ouida, a quien dio a conocer las intenciones de su amo. «Señor», añadió, «nada puedo, no tengo influencia alguna sobre mi amo. Vos, quizás». «¿Y qué influencia puedo yo tener?», respondió Ouida. «Mr. Fogg no se somete a ninguna. Ha comprendido nunca que mi reconocimiento ha estado a punto de desaportarse. He leído alguna vez en mi corazón. ¿Ha leído alguna vez en mi corazón? Amigo mío, es preciso no dejarle solo ni un momento. Decís que ha manifestado entonces de hablarme esta noche. Sí, señora, se trata sin duda de regularizar vuestra situación en Inglaterra. Así es que, durante todo el día, que era domingo, la casa de Savile Row parecía deshabitada, y por la vez primera desde que vivía allí, Phileas Fogg no fue al club cuando daban las 11:30 en la torre del Parlamento. ¿Y por qué se había de presentar en el Reform Club? Sus colegas no lo esperaban, puesto que la víspera sábado, fecha fatal del 21 de diciembre a las 8:45, Phileas Fogg no se había presentado en el salón del Reform Club y tenía la apuesta perdida.
necesario ir a casa de su banquero para entregarla, puesto que sus adversarios tenían un simple asiento en casa de varios hermanos para transferir el crédito. No tenía pues Mr. Fogg necesidad de salir y no salió. Estuvo en su cuarto ordenando sus asuntos. Picaporte no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de Savile Row, yendo a escuchar a la puerta de su amo, en lo cual no creía ser indiscreto. Miraba por el ojo de la cerradura, imaginándose que tenía este derecho, pues temía a cada momento una catástrofe. Algunas veces se acordaba de Fix, pero sin encono, porque al fin, equivocado el agente como todo el mundo respecto de Phileas Fogg, no había hecho otra cosa que cumplir con su deber siguiéndolo hasta prenderlo, mientras que él, esta idea lo abrumaba, se consideraba como el último de los miserables. Cuando estas reflexiones le hacían insoportable la soledad, llamaba a la puerta del cuarto de huida, entraba y se sentaba en un rincón sin decir nada, mirando a la joven que seguía estando pensativa. A cosa de las 7:30 de la tarde, Mr. Fogg hizo preguntar a Mistress Ouida si lo podía recibir, y algunos instantes después la joven y él estaban solos en el cuarto de esta. Phileas Fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea enfrente de Ouida, sin descubrir por su semblante emoción alguna. El Fogg de regreso era exactamente el Fogg de partida, igual calma e idéntica impasividad. Estuvo sin hablar 5 minutos y luego, elevando su vista hacia Ouida, dijo: «Señora, ¿me perdonáis el haberos traído a Inglaterra?» «Yo, Mr. Fogg», respondió Ouida, comprimiendo los latidos de su corazón. «Permitidme acabar. Cuando tuve la idea de llevaros lejos de aquella región tan peligrosa para vos, yo era rico y esperaba poner una parte de mi fortuna a vuestra disposición. Vuestra existencia hubiera sido feliz y libre. Ahora estoy arruinado. Lo sé, Mr. Fogg, y a mi vez os pregunto si me perdonáis el haberos seguido y, quién sabe, el haber contribuido a quizás vuestra ruina, atrasando vuestro viaje. Señora, no podíais permanecer en la India y vuestra salvación no quedaba asegurada sino alejándoos bastante para que aquellos fanáticos no pudieran apresaros de nuevo. Así pues, Mr. Fogg, no satisfecho con librarme de una muerte horrible, os creíais obligado además a asegurarme una posición en el extranjero. Sí, señora, pero los sucesos me han sido contrarios. Sin embargo, os pido que me permitáis disponer en vuestro favor de lo poco que me queda. ¿Y vos qué vais a hacer? Yo, señora, no necesito nada, digo con frialdad al gentleman. Pero, ¿de qué modo consideráis la suerte que os aguarda? ¿Cómo conviene hacerlo? En todo caso, la miseria no puede cebarse en un hombre como vos. Vuestros amigos. No tengo amigos, señora. Vuestros parientes. No tengo parientes. Entonces os compadezco, Mr. Fogg, porque el aislamiento es cosa bien triste. Como no hay un solo corazón con quien deshogar vuestra pesadumbre. Sin embargo, se dice que la miseria entre dos es soportable. Así lo dicen, señora. Mr. Fogg, dijo entonces a Ouida, levantándose y dando su mano al gentleman, ¿queréis tener a un tiempo pariente y amiga? ¿Me queréis para mujer? Mr. Fogg, al oír esto, se levantó. Había en sus ojos un reflejo insólito y una especie de temblor en los labios. A Ouida le estaba mirando. La sinceridad, la rectitud, la firmeza y suavidad de esta mirada de una noble mujer que se atreve a todo para salvar a quien se lo ha dado todo, le admiraron primero y después lo cautivaron.
Cerró un momento los ojos, como queriendo evitar que aquella mirada le penetrase todavía más, y cuando los abrió, dijo sencillamente: os amo en verdad. Por todo lo que hay de más sagrado en el mundo os amo y soy todo vuestro. ¡Ay!, exclamó Mistress Aouida, llevando la mano al corazón. Llamaron a Picaporte y cuando se presentó Mr. Fogg tenía aún entre sus manos la de Mistress Aouida. Picaporte comprendió y su ancho rostro se tornó radiante como el sol en el cenit de las regiones tropicales. Mr. Fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson de la parroquia de Mary Limón. Picaporte, con la mano Picaporte, con la mejor sonrisa del mundo, dijo: nunca es tarde. Era las 8:05. ¿Sería para mañana lunes?, preguntó Picaporte. Para mañana lunes, dijo Fogg, mirando a la joven huida. Para mañana lunes, respondió la joven, y Picaporte echó a correr. Bueno, amigos, terminamos el capítulo 35. Pasamos al 36. No sé cuántos capítulos quedarán. Quedan pocos. 35, 36. 36. Un segundo, voy a comprobar a ver cuántos capítulos son. Porque 36 y 37. Creo que me da para otro capítulo, así que lo vamos a dejar aquí y seguimos en un siguiente capítulo. Espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. Besitos, cuídense mucho.